La IA desordenada no solo no genera valor, encarece la operación y expone a la dirección. ¿Sabes dónde están tus datos hoy? ¿Sabes qué herramientas de IA utilizan tus datos dentro de la organización? ¿Quién decide qué se prioriza, qué se automatiza, qué se reutiliza y bajo qué estándares? El equipo legal o regulador lo va a frenar. Esto deja de ser un problema tecnológico, es una decisión de gobierno corporativo que el comité de dirección debe asumir de forma explícita, y cuanto antes lo haga, mucho más fácil va a ser el escalar en la adopción de la IA. Pamela Castro es responsable de desarrollo de negocio en Open Sistemas, cuenta con experiencia de más de 15 años impulsando iniciativas de datos e IA aplicada en organizaciones de España y Latinoamérica de diferentes sectores y desarrollando desde la estrategia hasta el despliegue de distintas soluciones orientadas a la optimización de procesos, automatización inteligente y mejora de la toma de decisiones. Pamela, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Vamos a entrar directamente en materia. Las empresas tienen financiación, tienen intención y tienen estrategia. ¿Por qué seguimos viendo pilotos y no escalado? ¿Y dónde está realmente ese cuello de botella en la implantación de la IA en las empresas? Muchas veces el cuello de botella no es tecnológico, es más bien organizativo. Y conviene decirlo sin matices, la tecnología ya funciona. Lo que no está preparado en muchas ocasiones es el modelo organizativo. El modelo operativo de las organizaciones para escalar, absorber e integrar iniciativas de IA. Y esto lo vemos de forma recurrente en compañías de múltiples sectores y de múltiples tamaños. Hay una proliferación, hay un interés genuino de iniciativas en IA, múltiples iniciativas en diferentes áreas, pero muchas veces una ausencia o nulo marco de implantación de IA común, una capa común. Esto no es un fenómeno aislado, lo vemos muchas veces en muchas compañías donde hay una inversión activa en IA, pero dificultades para escalar. Y aquí está la clave. Esto no se resuelve con más tecnología, se resuelve integrando y alineando negocio, operación y tecnología para escalar en un marco claro organizativo que nos permita acelerar la adopción de IA. Entonces, si el problema no es tecnológico, porque la tecnología existe y funciona, ¿dónde deberían estar mirando los comités de dirección de las empresas? ¿En la arquitectura, en el gobierno, a nivel organizativo? Yo creo que los tres deben convivir, pero si tuviera que señalar uno, creo que sería gobernanza. Sin un modelo sólido de gobernanza, la arquitectura se fragmenta y la organización se descoordina. Lo vemos en compañías en que no avanzan, no es por falta de capacidad tecnológica, es más bien la falta de alineación en la definición de quién decide, qué se prioriza, qué se automatiza, qué se reutiliza y bajo qué estándares. Los equipos utilizando herramientas externas sin control son una realidad cada día en cada organización, y cuando los datos están fuera del perímetro corporativo hay automatizaciones y decisiones que no han sido claramente tomadas. Esto deja de ser un problema tecnológico, es una decisión de gobierno corporativo que el comité de dirección debe asumir de forma explícita, y cuanto antes lo haga, mucho más fácil va a ser el escalar en la adopción de la IA. ¿Y qué riesgo asume una compañía cuando esa adopción de la IA crece de forma desordenada? Yo diría que hay 4 grandes riesgos. Primero, hay un riesgo de seguridad y de fuga de información, que suele ser el más evidente en las conversaciones. Datos que salen del perímetro de la organización y que no tenemos un control claro de qué datos estamos exponiendo. El segundo es un riesgo regulatorio, que está sobre la mesa conocer qué multas, qué sanciones y qué responsabilidades tenemos de los datos que esta organización utiliza. El tercero es un riesgo operativo, sistemas que no hablan entre sí, costes que se disparan y pilotos que no escalan. Y el cuarto, quizás más interesante en la reflexión, es el riesgo competitivo. Mientras organizaciones están gestionando el caos interno, competidores están adoptando la IA con orden y capturando esa ventaja competitiva. La IA desordenada no solo no genera valor, encarece la operación y expone a la dirección. Y esto, llevado al consejo, es un problema que nadie quiere explicar. La IA sin gobierno no escala y con gobierno acelera. Y en relación a lo que comentas, vamos a hablar sobre soberanía del dato.
Pero desde un enfoque hacia un consejo de dirección. Si un CEO se pregunta si sus datos están seguros, ¿qué le respondes? Yo suelo guiar la conversación bajo 3 preguntas muy directas. ¿Sabes dónde están tus datos hoy? ¿Sabes qué herramientas de IA utilizan tus datos dentro de la organización? ¿Y sabes bajo qué condiciones se están procesando tus datos? Si la respuesta es no a cualquiera de estas 3, no es un problema tecnológico, es un problema de gobierno corporativo. Y esto es importante decirlo. La soberanía no es un concepto tecnológico, es una decisión de dirección. Significa que la organización decide de forma consciente dónde se procesan sus datos, con qué modelos de IA vamos a procesar los datos y bajo qué reglas. Esto es una decisión del cliente y es la diferencia, es un punto de diferencia entre tener control o tener exposición de tus datos. Soberanía, seguridad y cumplimiento. Porque estos 3 ámbitos son requisitos imprescindibles para escalar y no solamente requisitos regulatorios, digamos, que cumplir. Yo no lo enfocaría como un sistema de 3 elementos aislados, independiente. Cuando hablamos de soberanía, seguridad y cumplimiento, en realidad estamos hablando de cómo una organización ejerce control sobre el uso de la IA en su modelo operativo. Soberanía tiene que ver con la capacidad de decidir dónde residen los datos, dónde se procesan, qué modelos se utilizan y bajo qué condiciones. En esencia, es el control estratégico sobre los activos de información. Seguridad es cómo protegemos ese entorno. ¿Quién accede? ¿Qué puede acceder? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo se monitoriza? Y cómo se previenen el uso indebido o fugas de información. Este es el control operativo. Y el cumplimiento es cómo aseguras que todo lo anterior se alinea en un marco regulatorio y las políticas internas de la compañía. Es un entorno normativo. Cuando estos 3 elementos están bien diseñados y conectados, permiten algo muy importante, que la IA se pueda desplegar con confianza y a escala, porque no suele frenar a las organizaciones la tecnología per se, sino la incertidumbre, no saber qué riesgos hay, qué fugas de información, qué decisiones no automatizadas son auditables. En cambio, cuando hay un marco claro de soberanía, seguridad y cumplimiento, esta conversación cambia. El comité de dirección ya no está validando un experimento, está probando una capacidad que entiende y que puede gobernar. Por eso, más que verlo como un marco regulatorio o un requisito regulatorio, yo lo vería como la base que permite que la IA pase de piloto a una operación real. Últimamente se está hablando mucho del tema de los agentes, pero quizá desde un enfoque más abstracto, un poco más ambiguo. ¿Cómo se traslada esto a un impacto real en el negocio? Yo lo llevaría a algo muy simple. No hablamos de una IA aislada, hablamos de un sistema inteligente conectado a la operación y al negocio. Un agente por sí solo puede resolver una tarea concreta, interpretar un documento, validar una solicitud, clasificar un caso o generar una respuesta. Pero el verdadero impacto aparece cuando varios de esos agentes trabajan de forma coordinada dentro de un proceso real de negocio, con reglas, con contexto, con permisos y con supervisión. Y ahí es donde deja de ser una demo interesante y se convierte en una capacidad operativa, porque ya no hablamos de una herramienta aislada, sino de un sistema conectado que entiende el contexto de la organización. Entiende en qué punto del proceso está y qué información necesita, con qué sistemas activos tiene que interactuar y desde dónde puede escalar una decisión a una persona. Y esto es clave para la dirección. Este enfoque no sustituye el control, lo refuerza. Y por eso, cuando hablamos de múltiples agentes, en realidad estamos hablando de una nueva forma de operar, sistemas inteligentes que colaboran entre sí para ejecutar procesos más rápidos, con mayor consistencia y con mayor capacidad de escala. Y esa es la diferencia importante para un comité. Pasar de experimentar con IA en casos aislados a construir una arquitectura operativa inteligente donde la automatización ya no solamente hace tareas, sino que se integra a la compañía con trazabilidad y con criterios de negocio. En resumen, no es una caja negra, es inteligencia aplicada a procesos reales, conectada al contexto y a los sistemas de la empresa y gobernada como cualquier otra capacidad crítica en un negocio. Vale, pero entonces, ¿qué cambia
realmente cuando pasas de casos aislados a una arquitectura de agentes orquestada? Realmente cambia el modelo operativo y cambia también el modelo de inversión. En casos de usos aislados, la organización resuelve problemas puntuales, pero no construye una capacidad reutilizable. Cada iniciativa arranca desde cero, con su propio esfuerzo, su propia inversión y su propio coste. Cuando pasas a una arquitectura de agentes orquestados, dejamos de acumular soluciones aisladas y empezamos a construir una capa, una plataforma común, y esto tiene 4 implicaciones muy claras. La primera es reutilización. Lo que ya funciona en un área no vuelve a construirse desde cero en otra. Reutilizamos componentes, capacidades, integraciones, lógica de negocio. La segunda es el control centralizado. Al tener esta capa de gobernanza común, la organización gana visibilidad real sobre qué está desplegando, con qué datos, bajo qué reglas, con qué coste y con qué impacto. Y la tercera es escalabilidad real. Nuevos casos de uso pueden incorporarse sobre una base ya preparada y validada para construir nuevos casos que puedan resolver y ayudar a la operación. La cuarta es la eficiencia económica, es la que muchas veces se pone sobre la mesa de forma evidente. Al construir una plataforma común, la capacidad de escalar va a ser más rápida, pero también hay una eficiencia económica. En otras palabras, no escalas mejor, inviertes mejor. Y esa es para mí la diferencia de fondo entre una organización que encadena pilotos de manera aislada y otra que está construyendo una capacidad de transformación. Con agentes orquestados no acumulas herramientas, construyes una plataforma. Pamela, ¿y dónde estáis viendo realmente un impacto tangible de la IA, pensando en términos de eficiencia operativa, en términos económicos o en términos de experiencia del usuario? Hoy lo estamos viendo con más fuerzas en 3 grandes áreas. Yo diría que son las que representan de manera mejor los casos más comunes que vemos. La primera son asistentes conversacionales gobernados, integrados en el contexto y en el conocimiento de la compañía. No hablamos de chatbot genérico, sino de asistentes conectados a la documentación de la compañía, a los procesos y a los sistemas corporativos, capaces de entender el contexto, la trazabilidad y el control. Ahí el impacto es muy claro. Mejor experiencia en el cliente, mayor consistencia en la respuesta, menos fricción operativa y el concepto de omnicanalidad integrado en una compañía. La segunda es la productividad en equipos técnicos y de operación. Aquí vemos mucho valor cuando la IA ayuda a tareas y procesos en general en el back office de una compañía. Hay una eficiencia y un apoyo al trabajo para mejorar la productividad individual. Hay una reducción de tiempo, hay una descarga de trabajo, hay un proceso que se acelera. Y aquí está todo el concepto asociado a ayudar a los trabajadores a eficientar, a hacer mejor su trabajo. Y la tercera son las plataformas corporativas multiárea. Para mí esta es la más estratégica y está siendo la más interesante que vemos hoy día con mayor impacto, porque no se resuelve un caso aislado, sino que crea una base común para que distintas áreas de la organización desplieguen sus capacidades de IA de forma ordenada, de forma orquestada y con un marco de gobierno claro. Aquí es donde la IA deja de ser una suma de iniciativas de pilotos aislados y empieza a convertirse en una capacidad corporativa. ¿Y si tuvieras que resumirlo en una sola idea? Si tuviera que resumirlo en una idea, donde más valor estamos viendo no es en la IA como un experimento, sino en la IA integrada, gobernada y conectada a la operación real del negocio. Y según tu experiencia, ¿qué caracteriza a esos pilotos que realmente luego escalan respecto a los que simplemente se quedan ahí? 3 cosas muy concretas. La primera, resuelve un problema operativo real. No es un ejercicio tecnológico, sino que resuelve un problema real del negocio. La segunda, se integra con lo que ya existe. Si para que funcione hay que cambiar los sistemas actuales o crear un entorno en paralelo, no escala. Y la tercera es que tenga un gobierno desde el diseño. Si el caso de uso funciona, pero no puede auditarse ni reportarse, el equipo legal o regulador
lo va a frenar. Y eso es lo más importante. Los casos que escalan son aquellos que desde el primer día cumplen estas 3 condiciones. Y eso es arquitectura, no es tecnología. Quiero preguntarte ahora sobre cómo se pasa de esa visión a la ejecución, pero concretamente, ¿cuál dirías que es el principal error que cometen las organizaciones cuando pasan de estrategia de IA a implementación de IA? El principal error es pensar que la implementación de IA se resuelve solo con tecnología. En realidad hay 2 cosas que tienen que estar bien desde el principio. El gobierno, como ya hemos comentado, y la última milla de adopción. Por un lado, si una organización arranca sin definir cómo va a gobernar datos, modelos, accesos, decisiones e integración, lo que construye es complejidad sin control y eso, en un momento de escalar, puede quebrarse. Pero hay otro error igual de importante, creer que basta con que la IA funcione técnicamente. Es necesario parar y pensar dónde está el usuario, en qué formato es el más adecuado y dentro de qué forma real va a trabajar con ella. Ahí es donde se decide buena parte del éxito, en la interfaz, en la experiencia, en la integración, en la operación diaria de esa persona que va a utilizar la IA. Porque una IA puede ser potente, pero si no está bien integrada en la navegación, en el flujo de trabajo y en la lógica de uso de la organización, no se adopta correctamente o se adopta parcialmente. Por eso, pasar de la visión a la ejecución no consiste solo en desplegar modelos, consiste en construir una capacidad gobernada, integrada y utilizable de verdad. La idea clave para la dirección es que la IA escala cuando está bien gobernada y cuando la última milla de interacción con el usuario está bien resuelta. Pamela, por ir cerrando la conversación de hoy, si tuviéramos que resumir todo lo que hemos comentado pensando en un comité director, ¿cuáles dirías que son las principales claves para escalar la IA con éxito dentro de una organización? Si tuviera que resumirlo, en 3 grandes ideas serían: la primera, la IA no escala como una suma de pilotos, sino como una capacidad corporativa. Esto significa tratarla con el mismo nivel de criterio que se tratan otras capacidades críticas en una compañía, con dirección, con prioridades claras y con una lógica de integración real en la operación. La segunda, sin gobierno no hay escalado. Puedes tener tecnología, presupuesto, incluso casos de uso prometedores, pero si no definimos desde el inicio cómo vamos a gobernar los datos, los modelos, los accesos, las decisiones y la trazabilidad, lo que crece no es el valor, es el desorden. Y el desorden en IA acaba frenando la adopción. Y la tercera, para escalar de verdad es necesario buscar un aliado tecnológico comprometido con el resultado. Un partner capaz de integrar la tecnología en los sistemas reales, operar en entornos complejos y acompañar la adopción y sostener el resultado más allá de la demo. Porque una cosa es desplegar la solución y otra distinta es convertirla en una capacidad estable que crezca y que escale en el negocio. Pamela, dame un titular destacado para todo lo que acabas de comentar. La IA no fracasa por tecnología. Fracasa cuando no se gobierna ni se ejecuta como una capacidad crítica de la compañía. Pamela, muchas gracias por compartir hoy con nosotros cómo pasar de este caos al gobierno, a la gobernanza de la IA. Y me quedo con una idea y es que la implantación de IA no fracasa por la falta de tecnología, fracasa por la falta de arquitectura, de gobierno y de integración. Muchas gracias, Andrea. Espero que esta conversación haya sido útil y que sea de gran valor para las compañías que hoy nos escuchan y les permita aportar valor a la conversación de cómo adoptar la IA. Y que cuenten con Open Sistemas. Muchas gracias.